Abraham Fernández, actualmente trabajador del Ayuntamiento de Bigastro, muy buenas. Buenos días. Bueno, este pasado fin de semana participaste en ese 6º Congreso de Justicia Restaurativa y Mediación Criminal, un evento internacional impulsado, según pude ver, en Latinoamérica y que finalmente, por la situación, se celebró de manera online, ¿no? Estaba previsto el viaje hasta México, hasta DF. Sí, era un evento que cada 2 años o 3 años se va realizando a nivel internacional. Hace 2 o 3 años se hizo en España y bueno, este año la edición que tocaba en México DF, con diferentes organismos que lo impulsaban, el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ahí de México, USAID, que es la Organización de Desarrollo para temas social de Estados Unidos y demás. Y luego también colaboraba la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, que es un organismo a nivel, pues, que está instalado a nivel de diferentes países. Y bueno, en principio íbamos a ir a México de vacaciones, entre comillas, vacaciones formativas, pero por el tema del COVID, la organización primero valoró, porque iba a ser en agosto, valoró cancelarlo, y debido a que ya disponían a esta fecha de unas 500 inscripciones, pues lo que han hecho es darle el formato online, que la mayoría de estrategias están utilizando muchos organismos, sobre todo para no perder esa gente que ya está inscrita y para intentar no demorar otro año más el evento, porque sí que tiene mucha aceptación, además, como tú has dicho, ya es la sexta edición. Bueno, hablamos ya de justicia restaurativa, de hecho de eso comentaste y de eso hablasteis en esa potencia. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la justicia restaurativa y qué diferencia hay con la justicia retributiva, que es lo que se aplica hasta la fecha? O sea, la justicia restaurativa nace del ámbito penal, porque a nivel tradicional lo que se busca es una retribución del daño. Yo te cometo a ti un daño, pues se te hace un proceso, y en ese proceso tú tienes pues una cuantía que tienes que devolver a la otra persona por el daño cometido, y luego pues una sanción pues a nivel de cárcel o a nivel de medidas judiciales en régimen abierto o lo que sea. Lo que se busca con la justicia restaurativa es intentar humanizar ese proceso y que no haya una estigmatización de un culpable, sino centrarnos en la víctima, cuál es el deseo de la víctima, que muchas veces no se atiende, se revictimiza mucho más a la víctima porque no se le escucha, simplemente se busca esa aplicación de esa sanción, y lo que se busca sobre todo es buscar una alternativa donde se restaure el daño tanto a la víctima como a la persona afectada principal, como a otras víctimas posibles, porque si la víctima tiene familia, pareja, hijos, amigos, también se ven afectados de forma secundaria, el entorno donde ella también se ve afectado. Entonces, al final, un poco la justicia restaurativa lo que busca es responsabilizar a la persona del daño que ha cometido y empoderar a la víctima para buscar la cohesión social, la cohesión grupal en este aspecto. Bueno, le escuché decir durante la ponencia, lo vamos a aplicar, ¿no?, al ámbito educativo, que es un poco el objetivo, ¿no?, el trasladar esa justicia restaurativa a los colegios, a los centros, a los institutos. Claro, vamos a ver, esta justicia viene del ámbito penal, o de la mediación penal, y bueno, pero esta justicia se puede aplicar a tema vial, a tema educativo, a incluso tema de terrorismo yihadista, etcétera. Pues ya se está viendo algunas cosas en Barcelona, en Madrid. Pero nosotros cuando se nos propuso, cuando nos invitó a participar, se nos invitó a participar porque hace 2 años decidimos aplicar, como medida de fomentar una cultura de paz, de convivencia, en unos centros aquí de la Vega Baja, un programa piloto donde era primero fomentar la inteligencia emocional y fomento de la convivencia en los centros, por una problemática específica que había, y luego de forma piloto empezamos a trabajar justicia restaurativa, haciendo dinámicas con los chavales pues, en el patio, donde se trabajaba pues, los círculos restaurativos, donde se trabajaba la comunicación afectiva, y vimos que surgía efecto y que pues, en un año conseguimos reducir casi un 30% la conflictividad. Entonces sí que era tangible. E incluso ese programa fue reconocido por el Ministerio de Educación y la FEM, la Federación de Municipios y Provincias, con un programa a seguir o de referencia a nivel nacional. Entonces la organización se hizo eco de eso, y como en México sí que se estaba haciendo algo parecido, en Argentina se estaba haciendo algo parecido, pero no terminaban, dijeron, bueno, vamos a hablar de justicia restaurativa o prácticas restaurativas en espacios escolares, porque son el sitio donde hay conflictos, donde hay daños, donde hay expulsiones, donde hay... Y al final es una forma también de reducir esa conflictividad o ese malestar de un entorno, de un contexto. ¿Y por qué los centros educativos son reticentes a instalar este programa o este tipo de programas? No es que sean reticentes en sí, el problema es que vivimos en un sistema educativo que es muy inflexible, que es muy rígido.
Luego, por ejemplo, los centros tienen una cosa que es la PGA, que es la Programación General Anual. Cada departamento organiza una serie de actividades y entonces a veces están copados de actividades, porque, por ejemplo, con el caso de la interculturalidad, de la drogodependencia, de la violencia de género, pues reciben programas o propuestas de Diputación, reciben programas o propuestas del municipio en sí o del ayuntamiento. También reciben propuestas para trabajar lo mismo por parte de la Consellería, por parte de organizaciones sin ánimo de lucro, por parte de empresas con responsabilidad social corporativa. O sea, es tanto a veces la falta de coordinación o la falta de coherencia en la aplicación de propuestas. Si, por ejemplo, una organización está haciendo violencia de género, que no vengan más agentes para trabajar la violencia de género, o que se haga una evaluación de lo que se está haciendo, a ver si es efectiva, es interesante, es adecuada al tiempo. Porque si no, si tú estás cubriendo otros tiempos, al final el profesorado tiene que decidir entre o desarrolla el currículum o hacen actividades. Y a veces es incompatible. Entonces es uno de los grandes problemas, porque desarrollar este tipo de programas no es ir dar unas charlas, lo que hacíamos ayer era semanalmente, en las tutorías trabajábamos un contenido específico a nivel grupal y si veíamos o detectábamos un caso puntual de necesidad de empoderamiento, de motivación, de psicología positiva, etcétera, a un caso para intentar recuperarlo, trabajamos individualmente con ese caso. Para eso necesitamos la coordinación con servicios sociales, la autorización paterna, que en muchos casos no tenían problema porque para ellos era un alivio. Así que es verdad que estos programas son necesarios a lo largo en el tiempo y de forma dilatada. También es verdad que a veces cuesta en el sistema educativo que tenemos que eso se pueda hacer, pero porque no hay facilidades para ello. ¿Cuál es el potencial o cuál diría que es el potencial de la justicia restaurativa? Lo comentaba un poco antes, sobre todo es que a la persona, a la víctima se pone como en el eje central, ¿vale? No tanto la sanción, sino la víctima, no tanto en el problema, sino en los hechos acontecidos, porque los hechos al final pueden dar una solución. Si nos centramos en el problema, al final no hay ningún tipo de solución. Solo simplemente entramos en una espiral cíclica pues eso, a nivel sancionador. Y luego empoderar a la persona, porque al final una víctima no es una persona inútil. Una persona víctima es una persona que ha sufrido un daño puntual, pero tiene su capacidad. Que a veces cuando hablamos de víctimas es como Angélica, la víctima, o pobrecita. No, perdona, ha sufrido un daño, pero esa persona es inútil, esa persona tiene capacidad decisoria. Y yo, por ejemplo, me estoy viniendo a la mente un caso en uno de los institutos donde había un posible o un acoso a una menor por parte de otras tres. Y yo me acuerdo de bajar al despacho de la jefatura de estudios del centro que fuera. Y bueno, se le dio un papel donde supuestamente tenían que firmar un acuerdo donde una no se metía con la otra. Y claro, yo le dije, vamos a escuchar a la otra parte porque a lo mejor el papel no lo quiere, a lo mejor quiere otra cosa. A lo mejor, oye, quiero viajar en globo, no es posible. Oye, quiero que me dé un abrazo, es posible. Entonces, y lo que dijo la niña esta o la adolescente, que lo único que quería es que le pidieran perdón de forma pública en la clase y ya está. Entonces a lo mejor no hace falta lo de que no le vuelvas a hablar, que no, porque así lo único que haces es dilatar más en el tiempo el problema. Entonces lo que se busca es, hay un problema, vamos a transformar el problema, porque al final los conflictos tienen un coste, que es un coste personal, un coste social, pero también son una oportunidad de avanzar. Porque al final un conflicto son puntos de vista diferentes. Ahora mismo nos estamos mirando, tú tienes el papel en un lado de la mesa, yo lo tengo en otro, y el papel está ahí, son puntos de vista diferentes. Bueno, decías además que has hablado de adolescentes, que hace también reflexionar, ¿no?, a los adolescentes. Claro, tú piensas que si se le da la responsabilidad a una persona de transformar una situación, tiene que buscar alternativas, tiene que fomentar esa creatividad, tiene que trabajar de forma cooperativa, porque al final las personas que trabajan la justicia restaurativa lo que busca también es la cooperación entre la persona que comete el daño y las personas que han sufrido el daño. Porque aquí no es tirar cada uno para un acuerdo hacia un lado, aquí es la situación y aquí también a la vez es terapéutico, porque si tú al final ayudas a una persona en cierto modo y coges algo de conciencia, al final tú también estás trabajando contigo mismo. Y a veces también el problema es que no se trabaja esa reflexión crítica o esa reflexión socioemocional. Entonces yo creo que ya no es tanto el trabajar la empatía, porque al final eso se va trabajando solo si va trabajando una reflexión de qué acontece, qué haces, cómo lo haces, para qué lo haces, qué sientes cuando lo haces. Cuando ese tipo de cosas las vas trabajando, vas teniendo más cercanía con la gente, vas teniendo más cercanía con la problemática donde te desenvuelves, incluso puede haber más compromiso de desarrollar un concepto de nosotros.
Porque el problema que muchas veces pasa en las clases es que hay un individualismo colectivo. O sea, hay muchos chavales, hay 30, 35, 40, pero cada uno va a su bola. Entonces, cuando hay concepción de la clase de nosotros, además yo me acuerdo, la gente que ha estudiado la EGB era la clase de tercero A, la clase de quinto no sé qué, los de quinto A contra los de quinto B. Ahora no, ahora yo voy a dar clase yo. Pues digo, ese individualismo, lo que hay que trabajar es el concepto de nosotros. Y si tú fastidias a uno de nosotros, al final lo fastidias a todos. Entonces lo que se busca es buscar sobre todo el clima positivo o el bienestar del aula, que también al final es extrapolable a lo social, porque si tú te sientes bien en un espacio como es un centro, todo lo que acontece en un centro se realiza en un aula. Bueno, de hecho hablabas de algo que me pareció curioso, ¿no? Incluso la situación a día de hoy de los alumnos en el aula, el hecho de dar la espalda a otro alumno, o incluso el profesor a la hora de darte clase que también da la espalda, eso también es una especie, decías, ¿no? Como una especie de violencia, el hecho del estar así situados y ubicados. Sí que fue una cosa que me chocó, ¿no? Que a veces no caemos también en la estructura, en la violencia institucional que hay dentro de las estructuras o el formato, ¿no? Yo hablaba de violencia estructural brutal, porque ahora en algunas clases se está haciendo lo de formato NU, pero por norma general tú vas a una clase secundaria, a una clase primaria y están los pupitres uno detrás de otro, tú le estás dando la espalda a otra persona, te tienes que girar para poder hablar, no hay comunicación, si hablas te llamas la atención, que vamos a ver, si tú estás alterando el buen funcionamiento de la clase es normal, claro. Pero no se fomenta esa relación social, no se fomenta que al final un espacio educativo, aparte de un aprendizaje, de unos conocimientos específicos, también una transmisión de valores, que entendemos que la familia es el primer agente que hay que tener esos valores, pero si la familia no está en esos valores, hace falta otra serie de agentes, como puede ser el centro. Entonces yo hablaba de esa violencia estructural, a nivel de organización, a nivel del profesor cuando te habla, pues te tiene que explicar. Ahora en las universidades virtuales está muy de moda, que se ponen de cara, proyectan detrás una pantalla, etcétera. Que a veces a lo mejor con un proyector, no hace falta tanta tecnología ni pizarra digital, con un proyector, un cañón de luz, puedes hacer las clases, puedes hacer role-playing o simplemente lo que hacíamos nosotros cuando aplicábamos el programa. Cogíamos a la clase, nos lo bajábamos al patio, a zonas comunes, desarrollábamos actividades de forma cooperativa donde pudieran aprender un aprendizaje significativo mediante el juego. O sea que al final tú tienes que transmitir o tienes que transferir un conocimiento y puedes hacerlo de forma teórica o de forma más lúdica, cooperativa. Y bueno, uno de los grandes problemas también son las nuevas tecnologías. Muchas veces esos problemas que hay en el aula, en los centros, se van también a las nuevas tecnologías. Claro, la compañera de México, Alejandra de las Casas, que es coordinadora de Chihuahua y lleva proyectos de estos de USAID, de Estados Unidos, ella hablaba todo el rato de acoso y también una persona dentro del Congreso hizo mención a que ella había sufrido acoso un familiar o no sé qué. Pero yo, por ejemplo, le comenté que en los centros no tenemos que limitarnos al acoso. Según el informe de PISA, los centros, aparte de acoso, tenemos agresiones verbales, humillaciones, insultos, faltas de respeto, tenemos agresiones físicas. Yo he visto chavales que han estampado compañeros en las perchas o ahora con los, ¿cómo se llama? Los retos estos que te suben con el aula, en una percha se cae la percha o te cogen entre dos y te dan una pata y te caes de boca. Hay agresiones sexuales, porque al final el tocar el culo a las chavalas o a las adolescentes por el pasillo, o el oye, ¿qué va? Y le giras y le das un beso sin que ella quiera, eso al final se puede considerar una agresión sexual. Pero el problema es que ahora también con las nuevas tecnologías hay otro tipo de agresiones que se dilatan en el tiempo, que es lo que pasa en un centro, con las nuevas tecnologías pasa también a nivel digital. Entonces, esos insultos se pueden magnificar en las redes sociales, esas agresiones pueden haber incluso hasta suplantación de identidad, pueden haber también exclusiones por parte, o sea que hay mucho tipo de conflictividad que a veces subyace dentro de los centros y depende del centro y la magnitud del alumnado es muy difícil también detectarlo porque un centro ordinario son unos 500 700 alumnos, son 500 700 realidades diferentes y a veces los departamentos de orientación pues hay una persona para esos 500 o 700 o una persona y media y a veces a lo mejor tampoco el ratio da para poder atenderlos adecuadamente. Con la propuesta de programa ese que se aplicó, claro, la orientadora vio un mundo abierto porque ella se dedicaba a pasar las pruebas evaluatorias que hay, pues el BADIS y demás, y nosotros nos dedicábamos a aplicar el programa. Trabajamos de forma conjunta porque hacíamos entrevistas conjuntas, pero sí que es verdad que se diversificaba. Entonces, quieres que no, también
hace falta también recursos dentro de la administración. El problema es que antiguamente, hace poco, se aplicó que todos los centros tuvieran un aula de mediación, pero no se dotaba de gente, de mediadores para trabajar en las aulas de mediación, que se han convertido en muchas aulas de mediación, pues en un despacho para Lampa, o una sala donde de castigo vete allí, no molestes, si estás de una hora ya con el profesor de guardia. Ahora con la ley esta de Rhodes de la educación social, pues quieren aplicar una figura que es de bienestar social, no sé, esa figura ya existe, ya hay centros en Andalucía, en Extremadura, en Madrid, donde trabajan los educadores y educadoras sociales como agentes socioeducativos para el fomento de la convivencia. Entonces, al final, yo creo que también es una falta también de planificación por parte de la administración y también esa falta también de reclamación por parte de los centros de recursos específicos como este tipo, o a veces a lo mejor también el no conocer este tipo de recursos. Bueno, este programa, decías, tiene un par de años, 3 años, de 2016, creo recordar, de todas formas sigue vigente, es decir, en el momento en el que quiera se puede aplicar. O sea, no sé si los centros tienen opción de reclamar este tipo de programas, si se está ofreciendo a los centros, ¿en qué punto está? Sí, bueno, ese programa, en el momento que, en 2017-2018, cuando gana ese reconocimiento nacional, ese programa se publica en un manual de la Federación de Municipios y se distribuye en todas las administraciones públicas. El programa se puede extrapolar en cualquier tipo de administración, porque se da unas pinceladas básicas donde hay una serie de sesiones de trabajo, concepción de qué es un problema, conflicto, cosas básicas de respeto, porque a veces ni los propios centros hay, y luego cómo aplicar propuestas dentro de la... Sí que es verdad que para aplicar ese tipo de programas, y si alguien... Porque al final el programa es en abierto, o sea, me refiero en abierto. Tú tienes un guión, pero a veces el guión no se seguía, o a veces ¿por qué? Porque según la problemática de cada día, porque tú vas con un guión de un día y a lo mejor te encuentras una problemática de una agresión, entonces tienes que alterar todo el guión. Sí. Y a lo mejor tú tienes una serie de recursos y vas a hacer una dinámica y ese día no puedes aplicar esa dinámica. Entonces, sí que es verdad que para la aplicación del programa debe haber gente medianamente cualificada en prácticas restaurativas o en trabajo a nivel socioemocional específico con problemáticas de conductas disruptivas en el aula. Entonces, a lo mejor sería interesante que los CEFIRES, igual que están haciendo musicoterapia o nuevas tecnologías o brecha digital para el profesorado, pues a lo mejor que apliquen este tipo de programas. ¿Por qué? Para que ellos también sepan desenvolverse, porque al final quien también sufre cualquier tipo de conflicto también es el profesorado, porque supone, si yo no puedo ejecutar unas sesiones o yo no puedo llevar un currículum ordinario, al final yo también me siento afectado de forma, pues puedo tener más estrés, puedo tener más desmotivación laboral, etcétera, ¿no? Entonces al final, yo este tipo de programas fomenta que haya un buen clima en clase, que haya una cohesión grupal y luego también fomenta que haya un bienestar dentro del grupo que se desarrolla. Entonces sí que sería interesante a lo mejor que los propios centros pudieran reclamar este tipo de programas o buscando financiación, porque este programa, por ejemplo, se aplicó con una subvención de diputación de colectivos vulnerables, porque al final, población joven en situación de absentismo o fracaso escolar, al final puede convertirse, si no se cambia, en población adulta con fracaso social. Yeah. Bueno, pues Abraham Fernández, psicopedagogo y educador social, muchísimas gracias por estos minutos y por habernos descubierto esa justicia restaurativa y la necesidad de implantarlo en los centros educativos. A vosotros y a la gente que os escuche y os ve.